ya ejecutaron la partida de 100.000 euros destinada a la compra de volúmenes en librerías asturianas destinadas a la Biblioteca de Asturias Pérez de Ayala de Ubieu y a la Biblioteca Jovellanos de Xixón. Manifestábamos en las reuniones mantenidas con los señores diputados durante el estado de alarma que una de las demandas históricas del gremio de libreros asturianos y de los distribuidores es que la Administración realizase la compra de libros y materiales audiovisuales para proveer de fondos a las bibliotecas dependientes de la Consejería de Cultura, que son la Biblioteca de Asturias Pérez de Ayala y de Ubieu, y la Biblioteca Jovellanos de Xixón, y lo hiciese de forma diversificada, de modo que el gremio librero de proximidad, tan importante para el tejido cultural del territorio, fuese beneficiado. Hasta el momento, dicha solicitud por parte de las librerías asturianas no ha sido atendida en parte por la complejidad para articularlo. Sin embargo, este equipo adquirió el compromiso de analizarlo con todo detenimiento porque compartimos con los representantes del sector el convencimiento de que dicha compra es necesaria y beneficiosa para toda la cadena del libro en Asturias y más en estos momentos de crisis. Todos ustedes son conocedores de las dificultades que ha conllevado para la Administración la declaración del estado de alarma, lo que nos ha hecho trabajar en estos meses analizando diferentes fórmulas. Pero les puedo decir que en este año haremos finalmente la compra de libros y materiales audiovisuales para ambas bibliotecas por un importe muy próximo al presupuesto estimado. Sí, muchas gracias, consellera. Planteábamos esta pregunta de si habían ejecutado ya la partida de 100.000 euros destinada a la compra de volúmenes en librerías asturianas, destinadas fundamentalmente a la Biblioteca de Asturias Pérez de Ayala de Ubieu y a la Biblioteca Xovellanos de Xixón. Fundamentalmente, más que entrar en un debate o no, necesitamos saber e informar cómo iba avanzando, sobre todo ya porque en 2019 y este año 2020 las bibliotecas autonómicas denunciaban que iniciaban el curso escolar sin tener resuelto el contrato de compra de libros pase año, ¿no? En el año 2019 venían diciendo. Y además, el sector de las librerías asturianas llamó la atención en numerosas ocasiones sobre cómo la nueva ley de contratos del sector público favorecía en muchos casos a grandes empresas o editoriales localizados fuera de Asturias que no contribuían precisamente a que el tejido económico y la industria cultural de Asturias se sostuviese, ¿no? Por lo tanto, esta preocupación, pensamos que esta ayuda de 100.000 euros, y a ver si ojalá se pueda ejecutar en la su totalidad, y era una medida fundamental para apoyar a las librerías asturianas y para que las bibliotecas públicas de ámbito autonómico dispusieran de nuevos títulos, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente también este año 2020, que quizás sea un año horrible para cualquier cosa de las que falemos, ¿no? Por lo tanto, bueno, vemos que están ahí, alegrámonos mucho y esperemos que se pueda ejecutar en su totalidad. Muchas gracias. Sí, señor diputado. Quiero aprovechar y déjeme que destaque que en las reuniones mantenidas con el gremio de editores, con el de libreros y con los distribuidores asturianos hubo un ambiente de total colaboración y de comprensión con la situación en la que nos encontramos. En dicho intercambio de pareceres y experiencias, obviamente, abordamos la situación urgente e inmediata en la que nos encontrábamos. Y en el transcurso de esas conversaciones se nos trasladó el deseo de que la compra de libros para nuestras bibliotecas se pudiese realizar, al menos en parte, a través de esas librerías asturianas y con ellos, insisto, adquirimos el compromiso de analizar con detalle esa situación. Como les decía, dentro del programa presupuestario de promoción cultural se dispone de una partida para la adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales para las bibliotecas de titularidad del Principado de Asturias. Esa cantidad no se ha podido ejecutar hasta la fecha debido a la paralización de los plazos administrativos durante el estado de alarma, que ha ralentizado los procedimientos de contratación. Se trata de un contrato, de todas formas, muy complejo de plantear para tratar de conseguir que beneficie a las librerías de nuestra comunidad, razón por la que se están barajando varios mecanismos para lograr, dentro de la legalidad, como es obvio y no podría ser de otra manera, este objetivo que es común y que compartimos con toda la cadena del sector librero. El planteamiento que manejamos en la actualidad, lo digo aquí con el deseo con el que creo que todos ustedes pueden compartir conmigo, que lo podamos llevar a término. Pretendemos llevar a término antes de finalizar el año, como debe ser, la compra de cuatro lotes, 2 de libros y 2 de audiovisuales, por un valor total de 60.000 euros más IVA. Eso es lo que pretendemos llevar a cabo y, además, a esto habría que añadir la adquisición de obras singulares para la Biblioteca de Asturias, cuyos trámites estamos llevando ya a cabo y que también es una desde la Biblioteca Pérez de Ayala, que ustedes saben que además de esa biblioteca es Biblioteca de Asturias, tiene esa denominación.
También hay una vieja reivindicación de ir aumentando los tesoros bibliográficos que tenemos en esa biblioteca, que son ya muchos y que no debemos descuidar. También queremos hacer una pequeña inversión de esa cuantía en alguno de esos tesoros que creemos que podemos adquirir. Gracias.